No te estás tomando el tiempo de entender qué pasa adentro y estás esperando que sea tu cliente el que valide si está funcionando bien o está funcionando mal. ¿Tenés idea de cuánto te costó no haber solucionado a tiempo o de forma adecuada los errores, los problemas que tuviste en todo este tiempo? Es que el dinero está en la información que ustedes tienen, porque ahí es donde vamos a poder solucionar problemas, vamos a poder encontrar estrategias de cosas que tal vez no estábamos haciendo y sería bueno hacerlo. Muchas compañías hoy que no los tienen, pero no lo tienen y tampoco tienen una percepción clara de cuánto están perdiendo por no tenerlo. Y ahí es donde creo que está Total. el factor clave. A simple vista pareciera que no tuviera un impacto, pero nosotros que hemos trabajado mucho en Customer Experience sabemos que una imagen negativa de la empresa puede valer más que 5 positivas. ¿Alguna vez has sentido que su negocio es un incendio que nunca se apaga? ¿Que toman decisiones basadas en lo que creen y no en lo que realmente está sucediendo? Soy Michael Sicar y hoy vamos a hablar de cómo mejorar y cómo pasar de adivinar las cosas a tomar decisiones basadas en datos. Para eso hoy nos acompaña un crack, una persona que se vive el día a día a nivel operativo al más alto nivel, José Luis Mieta, mejor conocido como el Doc. Él es líder de calidad en Mercado Libre, el ecosistema logístico y de e-commerce más grande de la región. Tenemos un invitado de las grandes ligas. Doc, súper bienvenido. Antes de empezar, nos gustaría que nos contaras un poco de ti y de tu trayectoria. Encantado de tenerte aquí. Gracias, Mike, por la invitación. La verdad, un placer tener esta charla, que la veníamos planeando hace bastante, así que está buenísimo darle forma. Mi camino es un poco atípico para la industria del e-commerce. Yo soy químico de formación y me doctoré en física de materiales en la Universidad de Buenos Aires, así que empecé en mi camino así en ciencias duras. Y mis primeros años profesionales fueron en la industria química, farmacéutica, la industria de los materiales de construcción, donde la calidad tiene un rol fundamental por dos impactos. Primero, en la farmacéutica, por una cuestión de impacto en la salud, donde no se negocia, la calidad hay toda una historia de cultura, de calidad de décadas en esa industria, y en la industria del material de construcción, donde tiene un impacto después en la vida de las personas y también un impacto económico para las compañías que desarrollan esos productos, porque en obras de edificios, obras muy grandes, si falla algún material por algún desvío de calidad, por ejemplo, eso puede tener un impacto económico para la compañía descomunalmente grande y también para la imagen pública de la compañía. Total, total. Entonces, me empecé a involucrar en investigación y desarrollo en esas compañías y trabajando codo a codo con los equipos de calidad también. Y en un momento me buscaron de Mercado Libre hace unos 7 años más o menos, desde el equipo de Knowledge Management, de Customer Experience, que es el equipo que gestionaba las capacitaciones de los representantes de atención al cliente, donde buscaban un poco hacer un giro desde un rol más pedagógico, si querés, a un rol más basado en datos, de toma de decisión basada en datos, ¿no? Y vamos a hablar seguro de eso, un poco de la importancia de la data en la toma de decisiones. Y buscaban ese perfil, ¿no? Un perfil más duro, que tenga como la data como norte para tomar decisiones. Hice ese cambio de rumbo grande en mi carrera, me incorporé a Mercado Libre hace esos 6, 7 años y al poquito tiempo roté al equipo de Quality, liderando varios equipos de esa área. Y el equipo de Quality también en esos años fue evolucionando un montón, desde un equipo que no tenía estándares definidos de calidad hasta un equipo hoy que toma decisiones apoyado fuertemente en tecnología para detectar desvíos rápidos y corregirlos lo más rápido posible. Súper. Así que esa es un poco la evolución. Primero que todo, qué trayectoria. Esa parte de la academia, de ser investigador, de todo el tema de I+D, me parece que es un punto clave y también eso me llamó mucho la atención de tu perfil, entender cómo transformaste toda esa capacidad metódica a llevarla ya a la realidad, digamos, de diferentes industrias y ahorita ya en el e-commerce. Entonces, me quedo mucho con eso que dices y te quería preguntar ya para entrar en el tema. Desde tu experiencia y lo que has vivido en Mercado Libre y en todos los procesos que has estado, ¿cómo podemos pasar de esa metodología de trabajo en donde estamos apagando incendios constantemente a pasar a una más proactiva en donde antes de que pasen las cosas o que lleguen las situaciones al cliente final, cómo podemos tener esos modelos de calidad hoy por hoy, ¿no? Y digamos también teniendo en cuenta cuál es la importancia de los datos realmente para una empresa, ¿no? Porque son cosas que tal vez las empresas que están empezando en este momento en Latinoamérica lo ven más como algo que lo tienen que hacer por obligación y más no porque le encuentran un beneficio. Desde tu punto de vista, ¿cómo manejarías esos temas? ¿Por qué crees que pasa esto? Es súper interesante eso, Mike, porque en mi experiencia lo que se ve en empresas
un poco más inmaduras en cuestiones de calidades, hay como dos patrones que es de comportamiento que se repiten bastante. Uno es que esto que decías vos de que se apagan incendios, ¿no? No hay un esquema que detecte proactivamente o preventivamente errores, sino que se detecta cuando el problema ya se hizo muy grande, cuando ya es un incendio, como decís vos, salen equipos corriendo atrás de eso para solucionarlo lo antes posible. Y una vez que se apagó ese incendio, es como, bueno, aquí no ha pasado nada y muchas veces no se aprendió nada de eso. Si vuelve a pasar al cierto tiempo, se vuelve a salir corriendo porque no se tenía registro o aprendizaje de qué se hizo, por qué pasó, qué hay que hacer para que no vuelva a suceder. Eso es un tema. Y lo otro es que en muchas empresas, tal vez de tamaño más pequeño, la experiencia está no basada en data disponible, porque no hay registros, sino mucho en la experiencia de las personas que habitualmente están Sí. hace bastante tiempo en la compañía, ¿no? Bueno, todo depende mucho de las personas. Esto nos pasó el año pasado. Y ahí hay como tres problemas. Uno es que si no hay nada registrado, no hay registros, no hay data que se haya guardando, lo que soluciones o lo que no soluciones, no sabes cuánto te impactó en el negocio. Total, Eso es clave. total. No sabemos si el problema ese que quedó bajo la alfombra lo solucionaste y te hizo perder un cliente y $300 o $10.000 y 10 clientes. Sí, total. Y aparte hay un punto interesante, Doc, justo eso que mencionas de el conocimiento de las empresas en una etapa de madurez temprana, muchas veces recae solo en su fundador o el equipo inicial y el conocimiento está acá, ¿no? Entonces como que eso limita un poco también entender cómo puedo escalar mi negocio desde la data si toda la tengo aquí y dos, también cómo es hoy por hoy teniendo en cuenta que tenemos bastante tecnología, tenemos todo el tema de inteligencia artificial en su boom. ¿Qué sería para ti hoy un modelo de calidad aplicando tecnologías? Bueno, el problema con estas empresas o las empresas que están en una etapa muy temprana, además de esto de que conversábamos recién de la falta de registro o esto que mencionabas de, che, está en el fundador o en el grupo de fundadores, es esto de que muchas veces, creo que lo mencionaste al pasar, esto de que no es escalable, ¿no? En el sentido de que, che, si hay un problema, el día de mañana ese founder está de viaje de negocios, ese founder está en otras reuniones, che, hay que esperar a esta persona para que nos ayude a solucionarlo. No es tan fácil de enseñar ese conocimiento, esa intuición que tiene el founder o el grupo de expertise en su cabeza. El olfato no se puede trasladar fácilmente al equipo y el día de mañana entonces esa persona cuando no esté no se puede Bloqueado todo. solucionar, ¿no? Se bloquea todo y el costo, depende del tipo de error, el costo puede agrandarse mucho a lo largo del tiempo. Es decir, el tiempo cuando aparecen estos incendios que mencionaste vos es un factor fundamental. Claro. Si uno a veces deja demorar la solución porque estamos esperando a esa persona o esa persona se fue, entonces hay que averiguar de nuevo lo que ya se solucionó antes, eso puede salir muy caro. Y Total. otra cosa que es súper importante es esto de que vivir en el tiempo pasado, en el sentido de, che, esto pasó el año pasado y lo solucionamos de esta forma. Bueno, eso no significa necesariamente que lo que está sucediendo ahora es lo mismo. Más con mercados que evolucionan súper rápido, ¿no? Sí, Entonces, el basarse mucho en la expertise de las personas, también tiene este segundo riesgo de, che, la solución que hicimos el año pasado y que tenemos en nuestra cabeza no necesariamente funciona para el problema que estamos teniendo ahora, porque no necesariamente es el mismo problema de fondo. Y si no tenés data disponible, es difícil diferenciar si es exactamente el mismo problema o no. Esa es un poco la importancia de tener por lo menos un sistema de registro. claro, eso es clave, me parece que es esencial. Y Doc, para llevarlo un poco más al día a día pues de las empresas en Latinoamérica, sea ventas, sea marketing, cualquier operación dentro de una empresa, ¿cuáles serían esos KPIs o esos indicadores que tú tendrías en cuenta y le dirías a las empresas de Latinoamérica que están hoy por hoy en esa situación que empiecen a tener en cuenta? ¿Cuáles serían esos datos iniciales que deberían empezar a registrar? Obviamente, la idea es que eso empiece a crecer partiendo de la premisa de que ya hoy están en el punto más crítico donde viven apagando incendios diariamente y dicen ellos o sienten que no tienen el tiempo suficiente para tal vez armar toda una estrategia de calidad. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles serían esos tres KPIs a empezar a seguir? ¿Cuáles serían esos datos para empezar a registrar? Más que 3 KPIs, tal vez arrancaría con uno solo si querés,
o se siente que más duele, que un error es súper relevante. ¿Qué es lo que decís? Che, si fallamos en esto, esto nos genera un impacto grandísimo en el negocio. No sé, si sos una compañía que da un servicio de logística, bueno, ¿cuál es la equivocación dentro de tu línea de trabajo de punta a punta? Que si te equivocas en eso, seguramente el impacto es el mayor. Bueno, sí, por ejemplo, la respuesta es no, mira, si el registro, hay un delay grande por salida de depósito, eso nos impacta muchísimo en la imagen, en particular con este cliente, que son nuestros 3 clientes más importantes, que eso nos mueve la aguja del negocio y demás. Empecemos a registrar y a formalizar todo lo relacionado a eso, a lo que se vincula a ese error de alto impacto. Empezar con una sola, empezar con un proceso, empezar con un proceso bien registrado, monitoreado, y después sí seguir ampliándolo con más tiempo, y cuando vayas ganando experiencia y confianza también en el sistema de calidad, ampliarlo hacia otros, ¿no? Pero empezar con uno, para también familiarizarse con lo que es un sistema de calidad, qué significa mantenerlo, qué no significa mantenerlo, derribar algunos mitos. Pero arrancaría con uno solo, ¿no? Error crítico, y empezaría por ahí. Total, de acuerdo. Me parece que mencionaste algo súper importante y es entender mi proceso de punta a punta. Que justo ahí, aunque parezca mentira, empresas en su etapa de inicio o en una madurez no tan alta, ese conocimiento de punta a punta del proceso, volvemos a lo mismo, lo tienen los fundadores o las personas que llevan mucho tiempo trabajando, pero si yo soy nuevo y llego a una nueva empresa, tengo que aprender basado en la experiencia y en el día a día, y obviamente eso es una curva de aprendizaje súper larga. Entonces, yo sumaría a eso que tú mencionas de enfocarme en una cosa. Creo que es importante poder entender cuál es el proceso realmente, de hacer un mapeo real de desde el momento en el que un cliente me hace una solicitud hasta que se la cumplo, qué pasa internamente, y ahí justamente teniendo claro ese mapa de A a B, en cuál de esos pasos es el que más me duele y empezar a hacerle seguimiento. Súper de acuerdo con eso, me parece que es un punto bastante clave, Doc. Y ahí también te quería preguntar, ¿qué le definirías hoy por hoy a esas empresas como un modelo de gestión de calidad, ¿no? ¿Qué crees que debería tener un sistema de gestión de calidad inicial, ¿no? Hablando del paso uno, donde están en cero, donde todo está aquí en el día a día. ¿Cuál sería el primer paso para tener una estrategia y un modelo pues, que se pueda empezar a implementar en el tiempo, ¿no? Bien, buenísimo, Mike. A mí me gustaría primero reforzar ese punto que mencionaste y entender qué significa tener un sistema de calidad, porque suena bastante abstracto, ¿no? Sí, Primero es eso de entender que un sistema de calidad no es nada más y nada menos que un esquema que permite, a través del registro de algunos factores, que intentamos que sean los menos posibles, los mínimos innecesarios, poder detectar cuando hay algún desvío del proceso que vos conoces bien. Es total, eso, solamente. súper de Así acuerdo. suena un poquito más tangible, pero básicamente es primero, como dijiste vos, conocer bien tu proceso. Si no conoces bien tu proceso y no lo tenés mapeado es simplemente papel y lápiz, anotarlo, entender, pasarlo limpio, entender conceptualmente qué es lo que sucede paso a paso. Recién cuando lo entendés, ahí decir, ok, ¿qué tiene sentido registrarlo? Y arrancaría con tan simple como eso, un sistema básico es con alguna herramienta informática hoy en día, registrar de la forma más sencilla posible. Después podemos charlar un poquito más qué significa eso de sencilla y qué hay disponible hoy, como para que eso sea de poco esfuerzo, ¿no? Que es un poco el miedo que hay en las compañías de, pero registrar me va a desviar mi atención a registrar las cosas y no a accionar y trabajar. Pensar en de qué forma hacerlo sustentable, que cueste poco, económicamente, pero también en términos de esfuerzo, hacer esos registros y entender que esto que mencionabas vos al principio o durante la charla es una inversión, hay que entenderlo como eso, ¿no? Uno puede vivir sin sistema de calidad, claro, sí, hay muchas compañías hoy que no los tienen, pero no lo tienen y tampoco tienen una percepción clara de cuánto están perdiendo por no tenerlo. Y ahí es donde creo que Total. está el factor clave, ok, listo, la famosa frase que usan muchos dueños de compañías es, bueno, pero yo llegué hasta acá sin sistema de calidad, ¿por qué necesito uno? Mal no me fue hasta ahora. Fuimos creciendo, empecé siendo yo y un amigo y ahora somos 60 empleados, 50 empleados y nunca necesité un sistema de calidad. ¿Por qué lo necesito? Bueno, la primera respuesta es, ¿tenés idea de cuánto te costó no haber solucionado a tiempo o de forma adecuada los errores, los problemas que tuviste en todo este tiempo? Si la respuesta no es, bueno, esa es una de las primeras razones por las cuales necesitas un sistema de calidad. Entonces, entender eso, ¿no? Primero, arrancaría con una formalización del proceso y un registro sencillo, digital, para poder tomar decisiones. Ahora, si querés, después podemos charlar un poquito de, bueno, cuál es el final del juego, cuál es el aspiracional. A mí me parece importantísimo esa parte de entender el impacto económico y no solo económico que tiene el no hacer seguimiento a mis procesos, ¿no? Un ejemplo claro de esto sería
Muchas empresas que no tienen un sistema de gestión de calidad esperan hasta que su cliente final detecte un error, ¿no? Y venga él a buscarlos y decir, oye, este servicio que me estás prestando está fallando en esto, esto, esto y esto. A simple vista pareciera que no tuviera un impacto, pero nosotros que hemos trabajado mucho en Customer Experience sabemos que una imagen negativa de la empresa puede valer más que cinco positivas. Entonces, justamente eso es un costo ahí tal vez oculto que no se están dando cuenta las empresas que no tienen un modelo de gestión de calidad es que si tú esperas a que tu cliente sea el que encuentre tus errores, tu percepción no solo ante ese cliente, sino hasta futuros posibles clientes va a empezar a disminuir porque obviamente no te estás tomando el tiempo de entender qué pasa adentro y estás esperando que sea tu cliente el que valide si está funcionando bien o está funcionando mal. Ahí me sumo súper a eso y sí, obviamente justo creo que le abres la puerta al tema interesante y fuerte de esto y es bueno, ya entendemos que tenemos que tener un modelo de gestión de calidad, que es importante entender nuestro proceso completo para identificar qué parte de ese proceso me gustaría hacerle un seguimiento, porque donde no, falle y pues tenemos el impacto que ya hemos hablado. Y para eso, hoy por hoy tenemos muchas herramientas de tecnología que nos pueden facilitar la vida para el registro, para todo este tipo de cosas. Entonces, vengo con dos preguntas bien interesantes que tú como líder de una empresa tan grande como Mercado Libre, creo que nos puedes aclarar bastante la perspectiva. Y es uno, ¿cómo hacemos para estos equipos que dicen, listo, yo quiero empezar a implementar calidad, quiero empezar a hacer seguimiento y a tomar datos de mis procesos? ¿Cómo rompo la barrera de fricción que generan en mi equipo el tener que empezar a registrar datos? Justo esto que decías, me va a sacar de mi foco, me va a sacar de lo importante. ¿Cómo rompemos esa barrera a nivel mindset, a nivel cultural? Y segundo punto, desde lo que tú vives en Mercado Libre, ¿tú crees que el implementar tecnología es algo que es complejo, se requiere mucho capital o que realmente la barrera de ingreso a estos modelos con tecnología no es tan complejo como tal vez lo creemos en el colectivo? El romper esa barrera de fricción, si quiere, del registro, se puede hacer de varias formas, ¿no? Hay un componente que es de tecnología y hay un componente que es cultural. El de tecnología, la buena noticia es que cada vez es más fácil. En industrias mucho más tradicionales, no sé, en la industria farmacéutica, por ejemplo, hay muchas cosas que todavía se siguen haciendo manuscritas hasta por una cuestión legal de que tiene que haber firmas. Se fue digitalizando en algunas cosas, pero hasta hace no mucho tiempo había una fricción, pero se entiende como parte de la base de la pirámide de la industria farmacéutica, de que, che, el aseguramiento de calidad tiene que estar y por eso hay tantas como barreras o si querés, como requerimientos de formalización, de que haya un documento físico, que haya poca adulteración, porque no es cuestión de auditorías, también de entidades. Claro. Eso es el extremo como de fricción. Hoy en la gran mayoría de las industrias, que a excepción de esa, o de la biomédica, por ejemplo, que sí requieren como mucha formalización dura y que hay una inversión per se, porque hay una cuestión legal. El resto es, la tecnología facilita muchísimo y en muchos casos el empleado de la compañía ni siquiera tiene que invertir parte de su tiempo en el registro se hace automáticamente. Pero hay puntos intermedios, hay puntos donde el empleado tiene que realizar proactivamente un registro de algunas cuestiones. Bueno, hay dos factores. Uno es, si necesitas que eso se registre en varios lugares, bueno, que facilitar la vida al empleado de la compañía de que, bueno, no lo registre manualmente en muchos lugares, ¿no? Apoyarse en automatizaciones y alcanza con que la persona lo registre en un solo lugar y eso se replica en tantas fuentes de datos como se requieran y eso agiliza muchísimo porque la persona no tiene esa carga tediosa de, che, tengo que registrar lo mismo en 5 lugares, por ejemplo. Y lo otro que es como más cultural, lógico, puede llevar un poco más de tiempo y tiene como dos componentes. Uno es top-down, líderes de los equipos y demás, inculcando esta cultura, pero con ejemplos concretos que transmitan el valor agregado. Soy fiel creyente de que si a las personas en una compañía o una institución o mismo en otros grupos le mostrás cómo lo que estamos queriendo hacer está asociado a su esquema de incentivos, las cosas fluyen bastante mejor. Por ejemplo, si a alguien de venta le mostrás que registrando tal cosa, un ejemplo concreto, redujiste este error y este error evitó perder un cliente y entonces sus comisiones fueron más altas, y muy probablemente esa persona se enganche mucho más a registrar la próxima vez. Pero la rueda tiene que moverse, entonces acompañar es importante, pero asociarlo al esquema de incentivos de esa persona es clave. Para mí como ayuda muchísimo a bajar la barrera de incorporación. Hasta finalizar, por ejemplo, a culturas como la de compañías japonesas donde es al revés, la calidad se construye de abajo hacia arriba, ¿no? Los operarios de las líneas son los que
empujan para que el registro sea lo más exhaustivo posible, aportan soluciones, lo sienten como propio, que es un aporte propio y lo sienten en carne. Bueno, ese es el ideal, pero eso Total. puede llevar un poquito más de tiempo. Sí, justo ese punto es algo que en Sikai buscamos como traerle a la comunidad y a los emprendedores en Latinoamérica y es justo, mencionaste un punto clave, la filosofía japonesa de la auditoría desde el nivel más operativo, cómo empieza a escalar al nivel más estratégico, que es todo este tema de Kaizen y cómo nosotros en nuestro día a día tratamos de entender cómo podemos mejorar nuestros procesos. Ahí le sumaría mucho a eso que mencionas de cómo le mostramos el valor a la persona o al área específica donde queremos empezar a implementar estos modelos. Es decirles eso, como tú tienes la capacidad de hacer tu trabajo cada vez más sencillo o más ágil o más efectivo y cómo vas a lograr eso teniendo una data que te ayude a entender cómo se comporta, cómo varía el día a día de tu operación, de tu proceso de ventas en el ejemplo que mencionas. Creo que eso es esencial, llevarlo a la mente de las personas y entender que obviamente yo como dueño de una empresa, pues soy el principal responsable de que la estrategia de calidad funcione, pero también mi foco está en que tengo que llevar a mi equipo a que ellos se sientan propios de esa calidad, ¿no? Y entender de que no va a ser algo de vigilancia ni por ver si lo están haciendo bien o mal. No, por el contrario es entender de dónde puedo sacar herramientas y posibles soluciones para que el trabajo, tanto mío como dueño, como de todo mi equipo de trabajo, sea más sencillo, sea más efectivo y cada vez le aporte más valor tanto al proceso interno como al cliente final, ¿no? Entonces ahí estoy súper de acuerdo. Otro punto es el tema de la tecnología. Creo que en este momento el buscar centralizar la información en un solo lugar es clave. Tenemos muchas herramientas. Ahorita tenemos modelos de inteligencia artificial que son de código abierto. Digamos, si tú dices, no, no tengo dinero para invertir ahorita en pagar una suscripción a Google o a, no sé, a Cloud o a alguna de estas herramientas que son por suscripción, también hay modelos donde por código abierto tú vas a poder gestionar tus propios modelos de inteligencia artificial justo para romper esta barrera de la fricción, ¿no? De decir, oye, tengo que poner a mi equipo de ventas no solo a vender, sino que cada venta que hagan la tienen que registrar manualmente. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los comentarios? Si el cliente estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Ahorita con tecnología podemos hacer que una inteligencia artificial justamente capture todos esos insights de la reunión y ya vaya generando los resúmenes. Entonces, súper de acuerdo. Creo que el mito de que se necesita mucho dinero para utilizar tecnología para implementar estos modelos cada vez se va derrumbando más. Obviamente hay ciertos rubros de negocio que requieren un nivel mucho más burocrático y estricto de la calidad. ¿Cuáles crees que son las herramientas que hoy por hoy un emprendedor podría empezar a utilizar para implementar modelos de calidad con tecnología, ¿no? Para disminuir estas barreras. Un ejemplo puede ser, yo digamos, digo, utilizar Gemini. Tiene su versión gratuita, o sea, tú creas una cuenta en Google y ya tienes una versión gratuita de Gemini que te va a facilitar ciertas cosas, que puede ser un mini asesor para ciertas cosas. ¿Qué crees tú que podrían hacer ya? ¿Con qué herramientas tecnológicas deberían empezar hoy? Bueno, está bueno tener presente primero cuál es el final del juego o hacia dónde podés apuntar, ¿no? Históricamente, ¿cuál es el esquema de consumo de ese registro de datos? Bueno, el empleado de una compañía, sigamos con el ejemplo de venta si querés, registraba las cosas en una planilla de Excel, por ejemplo, offline la tenía en su disco o en un disco compartido en el servidor de la compañía y se hacían gráficos, ¿no? Viejas muy Sí, old total. school y se detectaban algún desvío, ¿no? En reuniones recurrentes habitualmente. Che, no sé, los lunes a la mañana nos juntamos para ver los datos de las ventas de la semana pasada y vemos si algo se desvió y si hay que hacer algo. Ese es como el esquema de principio de los 2000, si querés, Total. como para decir algo. Está muy bien, es mejor que nada. Hoy yo creo que la tecnología permite como ir un poquito más adelante en tener como básicamente tres componentes importantes. Uno es tratar de ser lo más preventivo posible. Esto de la semana siguiente, dentro de 15 días, nos juntamos para ver lo de los 15 días anteriores y tal vez ya es un desastre lo que pasó, ¿no? Claro, total. Y ya es tarde para reaccionar o podrías haber reaccionado mucho antes. Hoy con herramientas estos de, por ejemplo, a un modelo de inteligencia artificial muy económico conectado a una planilla de Google Sheet, por ejemplo, se pueden tener patrones y hasta alertas que se disparen muy rápido y que recibas una alerta con un análisis muy simple y decir, bueno, prestale atención, Mike, a esto que pasó la semana pasada o que pasó ayer, que este dato es anómalo y vos investigar, por ejemplo. Y además, el trabajar en la nube te permite mucho esto de que esté integrado, ¿no? O sea, tenés una planilla con asociado, hay ciertos registros y la toma de decisión lo puedes integrar a otra planilla que tiene otros equipos, no sé, el de marketing, y entonces se pueden enterar rápido si la campaña que lanzaron no está funcionando y hubo un desvío ahí y puedes reaccionar también. Esa integración hoy se puede lograr también con muy poquitos recursos. Estás Total. a un par de comandos de distancia
y se puede implementar con realmente muy poco costo, y la agilidad también, ¿no? Esto de registro, tardo más en registrar que tal vez lo que después me permite tomar una decisión. No, la idea es que generas un dato limpio, rápido y que la accionabilidad es rápida. Y como dijiste vos, hoy hay modelos que se integran y aparte las compañías ya están desarrollando productos integrados, ¿no? Un esquema, no sé, diste el ejemplo de Gemini de Google. Si registras en Google Sheet, ya tenés la capa de inteligencia artificial a un par de clics de distancia y tenés el esquema de alerta también a un par de clics de distancia, y hasta puedes hacer paneles para poder monitorear en tiempo real también con muy poquito costo. Esa integración ya está cada vez más facilitada y va cada vez más rápido. Lo que hoy no lo tenés, seguramente mañana ya esté disponible también a un costo bajísimo, ¿no? Total, Doc. Y yo me quiero quedar con un punto que mencionas y es el tema de alertas tempranas. Nosotros en nuestro día a día de la gestión de calidad ya lo tenemos tal vez muy naturalizado y creemos que es algo, digamos que pues, de por sí tiene que estar y creo que siempre tiene que estar y es, tú mencionaste algo claro. Si yo estoy esperando 15 días para solucionar o para revisar cómo estuvo mi operación de hoy, pues ya llevo 15 días, ya llegó 15 días tarde el problema, ¿no? Porque realmente a la larga, si el problema está pasando hoy, yo debería buscar solucionarlo desde hoy mismo o antes de que pasara inclusive. Y estas alertas tempranas me parece que es como un punto clave, ¿no? Es entender, armando todo este modelo de lo que hemos venido hablando de calidad, es entender, listo, yo ya tengo mi proceso mapeado, ya tengo definido cuál es el proceso, dentro de todo ese proceso A, B completo, ya tengo claro cuáles son los que en caso de que fallen me dañaría todo. A ese es al que voy a hacerle seguimiento. Tengo definido qué registro voy a hacer. Voy a buscar que la fricción sea baja para mi equipo. Ahí dentro de esa estrategia debería definir cuáles son esas alertas tempranas, cuáles son esos datos que yo debería empezar a percibir. Un ejemplo en el caso de ventas, si yo veo que estoy vendiendo 15%, un ejemplo, y empieza a bajar ese indicador a 12%, ya debería empezar a generar una alerta. Entonces, ese punto me gustaría que se lo ampliaras un poco a las personas que nos están viendo y es, ¿yo cómo puedo definir qué es una alerta temprana para mí? Porque obviamente en el día a día tal vez no lo tienen tan claro y cuáles son las premisas para definir, oye, esto vale la pena ponerle una alerta de preventiva para que no llegue a ser un error que vea el cliente. ¿Cuáles crees que a nivel estratégico deberían ser esos puntos a tener en cuenta ahí específicamente? Bueno, ahí hay dos factores, ¿no? Primero, en este conocimiento de tu proceso, cuando identificaste cuál es la etapa del proceso, esa cajita, ¿no? Dentro del Sí, proceso que te parecía más crítica, tenés que tener claro de por qué pensás que esa es crítica. Y seguramente ahí está la respuesta de qué sería una alerta temprana. Entonces, por total. ejemplo, sigamos con ejemplos de ventas que me parece interesante. Si definiste de que, che, esperamos nuestra tasa de ventas suele ser de, nuestro margen de ganancia es 15% en este tipo de producto y es nuestro producto estrella dentro de la compañía. Y el registro muestra que de una semana a la otra ese margen de ganancias cayó a 10%, 12%, que creo que es el número que dijiste vos. Eso vos como experto en negocio, cuando definiste que eso era lo que había que registrar, que había que registrar el margen de ganancia, era porque entendés que ese es un valor clave y tenés que tener un sensing desde tu experiencia de, ya sea porque financieramente lo conoces y demás, cuáles son tus márgenes críticos por debajo de los cuales, por ejemplo, no podés caer o qué valor te debería llamar la atención. Eso no hay una respuesta universal, es, che, si empezás a registrar eso, bueno, ¿qué debería llamarnos la atención y por qué? Y ese es el know-how del negocio, ¿no? Ahí hay Total. que sentarse y decir, ¿qué valor nos debería llamar la atención? Esos intervalos de seguridad, como algunas industrias lo llaman, es decir, entre este número no pasa nada, puede fluctuar, por debajo de esto nos llama la atención y por debajo de esto hay que salir corriendo, entender rápido y accionar. Esos valores críticos, hay técnicas en procesos industriales de técnicas más estadísticas, si querés, tradicionales de entender qué es un desvío natural de ruido, ¿no? De un proceso que puede fluctuar y qué cosa es un desvío anómalo y hay que atacarlo. Pero en otras industrias o en temáticas como el tema ventas y demás, que no aplica ese approach, hay que pensarlo más en qué cosa es un número que financieramente no es viable, que no se debería hacer ruido. Hay más como un poco más de ese sensing y uno lo puede aplicar en forma más directa, ¿no? Son como De dos acuerdo. approaches diferentes. Sí, total, ahí yo creo que la expertise y la experiencia de los dueños o los líderes de esos procesos es donde va a entrar en juego muy clave en la estrategia de decir, oye, esto es un dato que si nos movemos de aquí es atípico. Y para el día a día de operaciones latinoamericanas que sabemos que la velocidad es tan rápida, tan cambiante, justamente ahí es donde entra en valor mucho el poder humano de esas personas que están dirigiendo los procesos. ¿De acuerdo? Creo que en nuestra experiencia nos hemos encontrado mucho con esta situación y es cuando nosotros empezamos a capturar datos y empezar como con todo este tema del seguimiento de la información, a veces nos encontramos con sesgos en los datos, que la información no se está capturando de manera adecuada o hay datos que son erróneos.
¿Cómo podemos mitigar eso o cuáles estrategias desde tu experiencia crees que funcionan? Obviamente utilizando tecnología, ¿no? Ya que estamos hablando que estamos en la era de la inteligencia artificial y las automatizaciones. ¿Cómo crees que estas empresas que quieren ya empezarse a meter a este mundo, cuando lleguen a ese momento en donde tal vez ven que los datos no están siendo tan claros como esperaban, cómo pueden, uno, evitar que pase y dos, en caso de que pase, cómo lo pueden solucionar utilizando tecnología o desde tu experiencia, cuál crees que es el mejor camino? Bueno, lo primero es que registrar, aunque sea un dato que no sea el mejor posible, es mejor que no registrar nada. Total. Eso para empezar. También como ir alineando un poquito las expectativas de, bueno, de quienes nos escuchen después. No está nada mal empezar y después en el camino darte cuenta de que este registro es mejorable. Eso va a suceder. Y es más, aunque te parezca que no sea mejorable, cuando el negocio evolucione, probablemente después tengas que adaptar alguna cosa porque tu sistema de calidad tiene que evolucionar con el negocio también, ¿no? Antes algo que no te parecía relevante registrar, apareció un feature nuevo, el cliente exige algo nuevo, además, tu proceso cambió y ahora incorporás, quitas algo de los registros que hacías. Eso como para empezar. Los registros de calidad es todo es medio un arte, ¿no? El qué registrar y cómo registrarlo. Hay mucho de probar y ver que funciona. Sí hay buenas prácticas, si querés que son medio universales, que es tratar de que las cuestiones que se registren sean los más blanco-negro posible. Es decir, que no sean campos abiertos donde el que registra, si es que hay un registro manual, lo registre en forma libre y pueda registrar cualquier cosa, porque eso implica después, si bien lo podemos solucionar con tecnología, como mencionaste recién, implica un gasto después de tratar de como estandarizar eso que se registró de forma libre para extraer conclusiones, ¿no? Entonces, tratar de que los registros sean lo más simples posible, que sean números o frases pequeñas o cosas simples que se puedan procesar con facilidad. Eso, si ya lo puedes hacer desde el principio, te simplifica después mucho los errores de registro. Eso en cuanto a la calidad de la información que registres, ¿no? Y en cuanto a los sesgos, si entendemos con sesgo como escribo esto de esta forma para, no sé, por ejemplo, yo, operario de un proceso, lo escribo de esta forma para encubrir, si se quiere, porque me di cuenta que cometí un error, ya sea porque lo hago conscientemente o no, ¿no? Bueno, eso se puede solucionar con tecnología, reduciendo al mínimo los registros manuales. Eso es importante, ¿no? Todo lo que se pueda registrar de forma estandarizada y que se registre sin intervención de las personas es lo mejor posible y es eliminar el sesgo desde raíz, ¿no? Y ahora seguro cuando charlemos un poquito más de tecnología vamos a ir por ese camino. De todas formas, insisto, si el registro es manual, porque lo venís haciendo y las personas tienen un campo hasta de texto para explicar lo que vieron y les parece que es algo relevante y demás, todo eso después es un insumo súper valioso y con una capa de inteligencia artificial muy económica también puedes procesarla y puedes extraer un montón de información ahí y tomar decisiones también. Por más que sea cierta sesgada, podés usar tecnología para eliminar los sesgos que pasaron en el camino también. Y eso es súper importante. Me sumo mucho al punto que mencionas, Doc, y creo que eso es un mensaje que es bueno dejárselo a las personas, y es, independientemente de cómo estés capturando la información, el capturar información siempre va a ser mucho más valioso y te va a generar más valor que no hacerlo. Totalmente de acuerdo. Así en el momento estés capturando datos no totalmente utilizables al final, justamente es ese proceso de mejora continua, ¿no? Es entender es un modelo donde día a día vas aprendiendo, vas cambiando, también lo mencionabas, las empresas, los negocios son dinámicos y el modelo de calidad tiene que ser igual de dinámico que el negocio justamente, acoplarse. Nosotros justamente creo que en muchas de nuestras experiencias nos encontrábamos con que iniciamos un proyecto de calidad de una manera y en el proceso de desarrollar ese proyecto nos dábamos cuenta que no estaba funcionando y que teníamos que volver a organizarlo y volver digamos, transformarlo, más que volver a empezar, lo llamaría como hacerle una transformación. Entonces yo quiero también reforzar mucho ese mensaje y es entender que esto no es algo que esté escrito en piedra y que se tenga que hacer de una sola manera. Lo importante es hacerlo, es empezar a capturar información para entender un poco más la realidad de tu negocio y desde esa realidad que te están dando los datos que capturas, poder transformarlo en propuestas de mejora, en estrategias de prevención, bueno, en todo esto que ya hemos venido hablando hasta este punto y creo que es un mensaje bastante chévere que le das a las personas con eso y quería como reforzarlo. Ya Sí, entrando al... y algo importante ahí, Mike, si me permitís, es Dale, que una de las potencias que tiene, o una de las cualidades más relevantes que tienen estos modelos de inteligencia artificial a los que nos estamos familiarizando cada día más, es que son muy buenos con la información desestructurada, ¿no? total. Entonces, registros, inclusive que hasta el momento no eran tan fáciles de consumir, o que la gente decía, che, tengo todo esto registrado y lo vengo registrando, pero me cuesta extraer conclusiones con esto. Hoy los modelos de inteligencia artificial son muy buenos en
en poder sacar petróleo de ahí, poder extraer rápido la verdad, por más que tal vez a nivel calidad el registro no era lo mejor. Tal vez antes había que ser como mega riguroso en cómo se registraba algo, como para poder sacar una conclusión. Hoy tal vez no tanto. Quiero dejar claro igual esto Total. de que, bueno, no es que tampoco uno puede registrar cualquier cosa. Hay que pensarlo, hay que entender el proceso, insisto con esto que mencionabas al principio, tu proceso, antes de empezar a registrar, qué es lo que, por qué te va a servir esto, qué conclusión sacarías, pensar en un esquema mental de, ok, si esto se fuese a tal valor, me serviría, no me sirve, ok, entonces vale la pena registrarlo, eso hay que pensarlo, pero si en el medio registraste cosas no de la mejor manera posible, hoy las herramientas te permiten sacar conclusiones igual. Y eso está buenísimo, cosa que hace 5 años, 2 años no podíamos tanto. Total, total, Doc. Creo que es eso el punto clave y es cuando tú empiezas a entender tu proceso, vas a tener un poco más de claridad hacia qué información te interesa saber de ese proceso justamente, ¿no? Y para eso pues hay bastantes herramientas, ya hemos mencionado algunas. Ese punto de la tecnología me parece que es enorme, es grandísimo, hay 10.000 herramientas para 10.000 cosas diferentes, pero en tu experiencia en Mercado Libre específicamente que mencionabas hace 4 años, estoy seguro que el modelo de calidad que estaban manejando era totalmente diferente al de ahora, que ahora sé que es un modelo súper AI first, donde la mayoría de procesos buscan tenerlos automatizados. ¿Cuál sería ese primer acercamiento a la tecnología que tú le aconsejas a las personas que dicen, no, yo hoy, la verdad, no estoy capturando casi nada de datos y la información que capturo de mi empresa las tengo en un Excel o en Google Sheets? ¿Cómo empezar a llevarlo a la tecnología? ¿Cuál crees que sería como el camino así resumido, ¿no? O sea, no un detalle completo todo, pero cuáles serían esos primeros pasos para que empiece de ser un modelo manual a ser un modelo semiautomatizado y en algún punto pase a ser un modelo totalmente automatizado? Eso depende mucho de la industria en particular. No es lo Ok, mismo implementar un sistema de calidad, línea de producción, no sé, de galletitas claro, o de vasos, eh, a implementar un sistema de calidad en alguien que provee un servicio logístico o de marketing. Son cosas muy diferentes. Tal vez el primero, el que tiene más como si querés un componente industrial, por así decirlo, va a requerir que el registro se pueda tomar datos de la línea productiva. total. Eso habitualmente hoy las empresas que tienen su línea productiva relativamente moderna ya están equipados de sistemas de captura de datos. Si no sé, una línea productiva de sellado de paquetes de galletitas, ya viene con un sistema de monitoreo donde hasta se fotografían los paquetes, cómo se van cerrando, se van registrando, no sé, cómo fue la longitud del sellado y uno puede detectar, eso ya queda digitalizado. Después es cuestión de ver cómo integrar eso a un esquema de toma de decisiones, si querés con eso. Entonces ahí ya tenemos como el registro medio cubierto. Una empresa tal vez de logística donde no existe eso, se puede empezar, insisto, con algo muy sencillo como, bueno, empezar a registrar las cosas, pensar primero si lo puedes hacer en forma automática de alguna forma, tal vez, por ejemplo, no sé, pienso, si trabajas con facturas y tal vez si Kai te puede ayudar en, bueno, che, esta factura la puedes tener en una carpeta o directamente que se lean desde la casilla de mail y registrar los montos de las facturas directamente, que se digitalice y se cargue, y eso con una solución tecnológica de no muy alto costo se puede hacer. Y a partir de esos registros sí a pensar de cómo es un esquema de toma de decisiones a partir de eso, ¿no? Pero eso se puede hacer con herramientas, como decías vos, desde no code hasta herramientas simples. No hay que... siempre la línea de base es, no tenés nada de todo eso, tú trabajás en una empresa muy chiquita que recibe las facturas en papel. Bueno, che, tal vez puedes sacar fotos porque ya las sacabas, porque las digitalizabas y para una cuestión legal o fiscal, y bueno, eso ya lo tenés y a partir de eso ya puedes empezar a trabajar con muy De bajo costo. acuerdo. Hay que adaptar obviamente a la situación particular y ahí el acompañamiento de compañías como la tuya, Mike, es clave, ¿no? Como adaptar estos conceptos a cada empresa en particular y cada realidad, ¿no? Pero se puede hacer con mucho menos costo de lo que uno piensa. Sí, total. Yo creo que el primer paso, y justamente eso es lo que nosotros hablamos cuando vienen empresas a SICAI, es decirles, lo primero que tú tienes que hacer es buscar capturar la información. Ejemplo, tomar fotos, digitalizar tu información de alguna manera. Lleva esa información a un computador en donde ahí justamente modelos de inteligencia artificial o de automatización puedan entrar en vigor, ¿no? Porque obviamente tenemos negocios que son 100% en la web, que es muchísimo más sencillo porque ya de por sí las herramientas que usan ya capturan y dejan como esa huella digital, pero también hay otros procesos y negocios que son más físicos, ¿no? Lo importante siempre, creo que también es clave eso, es buscar digitalizar la información que tengas para de ahí poder utilizar las herramientas que tenemos en el mercado
y realmente no son costosas, ¿no? Eso también me parece que es un punto súper clave y creo que aterriza mucho todo esto que hemos hablado y es realmente el costo de utilizar la tecnología que tenemos hoy por hoy va a depender mucho del tamaño de tu operación, ¿no? O sea, es escalable. Si tu operación es un monstruo como Mercado Libre, obviamente pues son unos costos un poco mayores, pero en relación a la calidad y al valor que le aporta el negocio, creo que es altísima. Nosotros lo hemos visto en muchos casos y justo quiero que ya para empezar a como a cerrar todo este tema, ¿cuál es el valor que tú has visto desde tu experiencia en utilizar tecnología y automatización de la mano con modelos de gestión de calidad? ¿Qué valor le aporta esto al negocio? Porque creo que muchas personas que nos están viendo dirán, bueno, sí, es muy chévere, qué chévere tener datos, poder mejorar, pero ¿esto en qué me aporta? No solo en listo, no pierdo un cliente o detecto un problema antes de que mi cliente me lo reporte, pero en el grande, en el paso del tiempo, en la evolución de una empresa, ¿cuál crees que es el valor grande que le da combinar la calidad con la tecnología a cualquier compañía independientemente de su negocio, de su nicho? Pensarlo también que el registro y un esquema de calidad podría estar asociado a otras ganancias. Por ejemplo, alguien que no digitalizaba sus facturas, que ahora lo piensa de decir, bueno, no voy a digitalizar todo esto y registrarlo solo para tener un sistema de calidad porque me queda lejos y la verdad que no sé si se cometen muchos errores con esto. Pero tal vez decís, mira, pero vos tenés una persona que lo que hace es pasaba estas facturas a mano, todo para cargarlo en un esquema fiscal, porque es una regulación que tenés que cumplir. Pensarlo como un combo, ¿no? Es, mira, Claro. podés hacer esto y ya que tenemos el registro, estamos a un pasito y tal vez verlo como una cuestión sinérgica, ¿no? También tu objetivo principal no fue el sistema de calidad, pero ya que tenemos esto, mira, y al mismo tiempo lo podemos digitalizar y yo te puedo acercar una alerta temprana que te diga si te estás desviando en los gastos y tal vez te estás sobreestoqueando, por ejemplo. Y puede ser como un side effect, ¿no? De esto, de que buscabas una cosa, pero tal vez esta visión integral que se puede tener del acompañamiento de SICAI, por ejemplo, decir, mira, al mismo tiempo puedes hacer esto, esta ganancia también que te va a ayudar a solucionar todo esto, ¿no? Para que venga como un efecto adicional por añadidura y ahí de a poco, si la fricción es muy grande, se vaya incorporando ese sistema. Eso me parece que está bueno. La ganancia principal yo creo que es si él se va a dar y termina de asentarse cuando ven lo que lograron por ese registro, ¿no? Si vienen de las personas que forman parte de la compañía ya tuvieron experiencias positivas con un sistema de calidad, lo van a poder transmitir mucho más fácil y están convencidos porque vivieron en primera mano de todo lo que ganaron por tenerlo. Claro. Los que no lo tuvieron, creo que llevar ejemplos concretos de otras compañías donde hayan visto de, yo por tener este sistema de calidad evité este error o me di cuenta, y esto es muy habitual, que me di cuenta esta sangría como suave durante 10 años, me di cuenta que estaba perdiendo un montón de dinero en pequeños errores muy chiquitos, pequeños desvíos que, claro, como no eran un incendio, como hablábamos al Total. principio, no era un incendio, nadie nunca los notó, pero me di cuenta que estábamos teniendo un desvío de 5% en este proceso todo el tiempo y que acumulativamente era mucho más que los incendios que estuvimos apagando. Llevar ese tipo de ejemplos que son reales y existen, a mí me parece que son clave como para que las personas terminen de entender la importancia de esto y la ganancia está ahí, no solo en apagar los incendios, no solo en tener una mirada preventiva de me adelanté a algo, sino también decir, te permite detectar un montón de cosas que antes ni siquiera las tenías en mente. Yo creo que también contribuye ahí un montón. A eso le sumo, sabes también que la capacidad de evolucionar mi negocio. Hemos hablado mucho de que los negocios se escalan, se adaptan, que son bastante dinámicos y para mí el tener un modelo de gestión de calidad te da esa capacidad de adaptarte rápidamente a los cambios que te ponga el mercado, porque muchas veces son cambios que ni siquiera sean porque tú internamente los planeaste, sino, no sé, un ejemplo, cuando llegó la pandemia. Casi que todo el mundo tuvo que adaptarse a esa situación y cómo hicieron para adaptarse. Pues claro, si tú tienes un registro de datos y tú haces seguimiento a ciertas cosas, tienes tus alertas, te va a ser mucho más sencillo adaptarte a esa realidad en la que ahora te tienes que enfrentar. Y también conecto algo muy importante y es el tema de la experiencia que tienen tus clientes contigo al tú tener un modelo de gestión, ¿no? Porque obviamente evitas que los problemas lleguen hasta él, no el 100%, pero vas a poder mitigar un poco eso y también dentro de un modelo de gestión de calidad uno siempre tiene en cuenta la experiencia del cliente, ¿no? O sea, la voz del cliente, ¿qué me está diciendo mi cliente? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Qué puedo mejorar? Y creo que es una parte también que conecta muy fuerte con el modelo de gestión de calidad y es integrarle la tecnología, la automatización, la toma de datos, pero también escuchar qué me dice el cliente, qué me está diciendo, si le está gustando, si no le está gustando, si está de acuerdo.
Creo que esa parte también nos hemos dado cuenta con el paso de los años que escuchar al cliente nos facilitaba mucho el proceso de mejorar internamente, ¿no? ¿Qué piensas de eso? No, está buenísimo y me parece muy interesante esto que comentás de que los registros no solamente sirvan para solucionar problemas, sino que nos sirvan como soporte para evolucionar el negocio y tomar decisiones de negocio. Es un punto porque a veces cuando uno dice sistema de calidad piensa en eso, ¿no? Es para garantizar la calidad, para solucionar un problema de calidad y no, el side effect también es, che, con todos estos registros vos podés cruzarlo con otra cosa y tomar decisiones de negocio relevantes, ¿no? Siguiendo el ejemplo este que decías, si alguien del equipo de marketing quiere hacer una campaña, si vos tenés un registro que empezó como objetivo de sistema de calidad, no podés cruzar esas dos cosas y decir, che, si yo hiciera esto, esta campaña, yo podría absorberlo, mi proceso lo podría absorber, podría ejecutarlo o no. Y bueno, podés entender según los registros que tenés, tu proceso si puede o no hacerlo. Y eso está buenísimo también, tenerlo presente, de negocio. Total, desde la data, a la larga esa es la estrategia, o sea, si tú tienes Es datos, eso. te abre un panorama y un universo que tal vez si no los tienes, te enfocas tanto en el día a día que no puedes tomar decisiones a un plazo más lejano, ¿no? Que a la larga para eso crea uno estrategias de negocio, para no solo tomar Sí, decisiones en el hoy. y sucede mucho que hay mucha información, mucho petróleo oculto en los registros de calidad. Eso es buenísimo. Eso a veces uno ¿Cierto? se sorprende cuando se empiezan a dar conversaciones de negocio hacia el futuro, a una decisión que se quiere tomar, y uno mira los registros que tiene y dice, che, yo acá tengo forma de poder validar o no esa conjetura, eso que se quiere, esa decisión que se quiere tomar, o puedo acercar por lo menos información relevante para que eso suceda. Y tal vez está oculta la información ahí. E insisto, hoy los modelos de inteligencia artificial te permiten interactuar súper rápido con esa información y obtener esos patrones que son un poco invisibles a la primera mirada, ¿no? Y están ahí. Así que está buenísimo eso. Y ahí lo que tú dices, ahí está el petróleo, o sea, muchas veces yo he hablado con varios clientes y les digo, es que el dinero está en la información que ustedes tienen, porque ahí es donde vamos a poder solucionar problemas, vamos a poder encontrar estrategias de cosas que tal vez no estábamos haciendo y sería bueno hacerlo. Entonces, capturar información me parece que es clave y vuelvo al punto de que no sea solo la información interna, sino también escuchar la parte externa de la empresa, ¿no? Mi cliente, que a la larga es el que sostiene mi negocio y mi operación, el que se interesa por mi producto o servicio, qué está diciendo, le gusta, qué no le gusta. Creo que ese es un insight también que aporta mucho valor y conectado con los datos que ya estoy capturando internamente, ahí es donde se pueden tomar decisiones estratégicas muy grandes que pueden hacer que un negocio pase de un punto A a un punto B de una manera rápida, efectiva y obviamente ¿cuál va a ser ese puente? La tecnología. Creo que es como lo que también quiero dejarle a las personas que nos están viendo y es que tú cuando capturas datos, entiendes tu proceso, escuchas a tu cliente, coges toda esa información y se la pasas a un modelo de inteligencia artificial o empiezas a automatizar las alertas, uno, te vas a disminuir tu carga operativa y dos, vas a tener ahí a un consultor diciéndote, oye, ten cuidado con esto, oye, mira, tus clientes están diciendo esto, oye, estás mejorando en esto. Y toda esa información consolidada a la larga, ¿en qué se resume para mí? Se resume en la capacidad de tomar decisiones con fundamento y con proyección, ¿no? Porque yo miro los datos que ya pasaron para ver cómo me vengo comportando, pero también quiero analizar mi realidad de hoy para apuntarle a un objetivo en el futuro, ¿no? Entonces, ya, Doc, para cerrar esto, me gustaría que le dieras un consejo de oro a las personas que nos ven, a esos emprendedores que están ahí en ese punto de decir, oiga, me interesa la calidad, me interesa empezar a tomar datos. ¿Cuál es ese consejo que le darías con toda esa experiencia que tienes y con todos esos proyectos que has sacado adelante en todo este tema de calidad y de gestión de datos? Para mí el consejo clave es no quieras abarcar toda tu compañía, digitalizar todo, cambiar culturalmente el mindset, todo a la vez enseguida. Puede ser muy avasallante. Empezá, como dijimos hace un rato, empezá con un área, un equipo, un proceso, entendelo a fondo. Vas a aprender un montón en el camino. Te vas a dar cuenta que el proceso no lo entendías tal vez tanto como vos pensabas. Cuando te empezás a formalizarlo y decir, mi proceso es así, te vas a dar cuenta de, che, esto no sé por qué es así. Y empezá por ahí. Empezá con contactar a alguien que sepa de cómo digitalizar lo que tengas que digitalizar. La digitalización vale la pena. Todavía hoy, 2026, hay cierta fricción en la digitalización de, no, bueno, pero yo vengo registrando a mano bien esto en una planillita de papel y lápiz. La digitalización hoy es prácticamente ubicua, es casi gratuita y el retorno de inversión es enorme. Háganlo y empezar. Y con los primeros casos de éxito que van a ir recibiendo, la rueda se va a empezar a mover, el engranaje se va a mover y cuando menos se dan cuenta van a tener gran parte de su proceso con un registro sólido, van a ir y lo van haciendo cultura. Pero creo que el primer consejo es agarrar una pequeña porción y empezar.
eso ya va a ser un gran cambio. Doc, que todo, muchas gracias porque lo de hoy creo que fue una masterclass de calidad. Súper de acuerdo con tu consejo. Me quedo también con eso de empiecen, no quieran resolver todo en un día. Roma no se construyó en un día, dice por ahí algún refrán. Empiecen poco a poco, pero empiecen. De acuerdo totalmente que empiecen con un proceso y en ese proceso de empezar van a descubrir mil cosas. Se van a equivocar. La idea es que aprendan de esas equivocaciones, mejoren y se den cuenta que esto es una rueda que no para. Desde mi punto de vista, la calidad no es algo que se haga una vez y ya, sino que es el día a día de tú cómo buscas mejorar y hacer que las cosas evolucionen. Entonces, pues nada, Doc, antes que de cualquier cosa, agradecerte por darnos este espacio y por compartir un poco de tu conocimiento. Y a ustedes que nos ven, si quieren tener más información o si quieren tener herramientas más a profundidad, pueden visitar Sikai Consulting. No olviden suscribirse. Muchas gracias, que estén muy bien.